Y si bien probablemente muchos de ustedes, no sé si todos, hayan tenido la oportunidad de ver la muestra de arte pop, que la verdad nos encanta, pero nos llevamos la sorpresa de que todo esto que pensamos, imaginamos sobre cómo se podía usar la sala, bueno, al final se está usando de una manera mucho más convencional. Y creo que es un buen giro, porque nos vuelve a poner en lugar que todo eso que se pensó está ahí latente para ser usado. Y ahora me va a poner mucho más rara, la charla se va a poner muchísimo más rara, y como a mí me tocaba la mitad y la temática tenía que ver con el espacio, creí que tenía que dar un giro poético a esto. Voy a hacer como dos fragmentos de esto que voy a hablar. Por un lado voy a hablar algo que sí fue una realidad en los momentos de diseño y de proyecto del museo, y después voy a hablar de cuestiones que nos empezaron a suceder a nosotros, que empezamos a comprobar nosotros con la obra ya terminada. Este es un salón del Palacio Ducal en Venecia, y en realidad lo traigo porque en algún momento, y esto de verdad sucedió, nos preguntamos si podía subvertirse en alguna medida la idea del espacio de exposición. Esto es un espacio absolutamente recargado, pero tiene algo de señorial y de doméstico, ¿no? Entre las ventanas y las puertas hay algo de domesticidad. Y este es un dibujo que estuvo en el proceso del concurso. Y para mí tiene un valor enorme, porque en este croquis, a mano alzada, había como una necesidad, aparecen estos grandes cortinados, uno se intuye pesados, ¿no? Aparecía como una idea que subvertía en principio cualquier a priori sobre cómo debía ser una sala de arte contemporáneo. Y en realidad tenía que ver con la necesidad de poder pensar algo sobre la altura y la escala y la espacialidad que estábamos proponiendo para esas salas. Y fue muy interesante poder ver y verificar cómo esa ventana vertical, que no tiene ninguna razón de ser más que la necesidad de dar una nueva escala y una nueva proporción al hombre, a las personas en la sala. Y no solo eso, sino que nos dimos cuenta que le daba un nuevo encuadre al entorno, a lo que uno podía ver. No era simplemente una ventana para mirar, sino que tenía que ver con cómo se podía volver a reencuadrar el entorno de otra manera, y que tenía que ver con la posibilidad única de gozar de un espacio de esas características. Esta es una foto de la obra justo en la última o anteúltima colada, y se ve justo cuando se está por terminar, en realidad ya se terminó, se completa el dintel superior de la caja. Y es muy interesante porque esta ventana, para nosotros, fue tan singular, tan importante como construcción espacial, que si se fijan, cada una de las salas tiene al menos una de estas ventanas. Fer hablaba de que estas cajas en realidad no tienen frente, ¿no? Digo, por momentos uno ve lados de la caja que después se van a convertir en interiores, pero todas las salas, al menos en su cara que va a quedar siempre expuesta como fachada, tiene una de estas ventanas. Y era interesante también estructuralmente, porque esa raja vertical también iba en contra, de alguna manera, o ponía al límite la exigencia estructural, esta idea que contó Fer de la caja estructural. Fíjense que todo el hormigón que hay para que eso funcione como una caja estructural está en esa última colada. Y también nos dimos cuenta que funcionaba hacia afuera. La masividad del museo, la masividad en el hormigón, en su materialidad, estaba tajeada, estaba cortada verticalmente por esta ventana. Y de alguna manera da cuenta también hacia afuera, hacia el entorno, hacia el barrio, lo que está pasando espacialmente en el interior del museo. Muestra un poco lo que le pasa al museo, las virtudes que tiene espacialmente el museo en su interior. Y acá ya nos ponemos enteramente, se vuelve extraña la charla, pero
tenía ganas de hacer como un giro menos claro y menos técnico. Y tiene que ver, ya ahora voy a hacer como un repaso sobre algunas cosas que nos empezamos a ver sobre el museo ya construido. Esto es la montaña, se llama la montaña de Chillida, la montaña de Tindaya. Y es la montaña ahuecada. El proyecto es un proyecto casi minero de cómo ahuecar. Chillida plantea un proyecto de cómo hacer extracción de material de piedra del interior de esa montaña para conseguir este espacio. Y lo interesante es que él, para explicar en pocas palabras la obra, dice en lo profundo es el aire. Y me parecía súper sugerente esta idea en la medida en que es una escultura que está tallada, él es un escultor, talla una escultura que es de aire y luz. Y por ahí, el paralelo no es tan, pero me servía como reflexión para algunas cosas que sí nos empezaron a suceder con la obra terminada. Por un lado, la distancia, cuando uno se distancia del museo, aparece la relación de esa masividad, aparece como una relación casi ineludible con el mar. Y nos parecía que jugaba se jugaban temas que eran interesantes, ¿no? La masividad y el infinito de ese perfil del mar. Y en estas series de imágenes, cómo nos dimos cuenta que el museo empezaba a reconstruir, empezaba a construir nuevos perfiles del entorno. De alguna manera era un perfil abstracto, mudo, masivo, ¿no? Prácticamente estas imágenes que pasé ni siquiera se entiende muy bien de qué se trata, ¿no? Aparece ahí como misteriosamente como una masividad en el perfil de la ciudad. Y en realidad está bueno entender que detrás de esa masividad aparecía estos espacios de aire. Y acá vuelvo un poco a cuando empecé a contar sobre aquella idea de la luz cenital. También tuvimos mucho cuidado en guardárnoslo, no lo queríamos perder. Sabíamos que la sala tenía que cambiar, no podía tener luz cenital como la habíamos pensado originalmente en el concurso, pero nos queríamos guardar esas rendijas, esos tascos de luz en los que se podía filtrar la luz de otra manera. Un poco por eso me venía en la cabeza esas imágenes de la maqueta de Tindaya, de Chillida. Y también descubrir cómo ese interior, esta montaña ahuecada, funcionaba como un espacio estanco. Creo que también es una particularidad de este museo, de las salas, que las salas son estancas, generan espacios mucho más neutros y serenos por su particularidad de estanquedad, además de la altura y de las decisiones de entradas de luz. Pero en realidad esa masividad que les mostraba en estas fotos urbanas siempre está subvertida. Siempre, en realidad esa lectura sucede cuando uno está a la distancia del museo. Uno cuando se acerca en el museo se transforma, es distinto. Esta es otra obra de Chillida, se llama El elogio del horizonte, y en realidad me interesaba porque habla de cómo construir el vacío y a la vez que fugue y se proyecte, ¿no? Digo, cómo encerrar el vacío sin encerrarlo. Y de alguna manera el museo le pasa, vuelvo a insistir que tiene que ver con ya una percepción propia y que tiene que ver con la experiencia nuestra, todo lo del día a día en la obra. Tiene que ver que sucede varias veces eso, que el espacio interior se encierra siempre virtualmente. En este caso, la plaza esta que contaba Fer, a través de la posición de este tótem, nosotros lo llamamos el tótem, que ahí se ve, de alguna manera configuraba y reconfiguraba un espacio que es eminentemente abierto. Pero también sucedía entre estas cajas, entre estas células.
cómo la tensión entre estas cajas iba generando nuevos espacios que estaban abiertos, eran virtuales. Pero en realidad lo que más me interesa es lo que sucede, lo que terminó sucediendo en el interior. Y creo que lo que viene y lo que va a contar Adri lo explica más. Pero tiene que ver cómo ese espacio en realidad está constantemente fugándose, escapándose. Y en ese sentido, este es un corte donde ya se ve una de las salas y el hall. Y ahí en esta estrategia, la sala era uno de los elementos. Yo creo que una de las cosas importantes que descubrimos fue que el hall central tenía otras particularidades y era el que definitivamente iba a articular espacialmente todo el edificio. Acá se ve cómo el hall en realidad se organiza de otra manera, está vaciado en sus dos alturas, pretende tomar luz, ahora sí, esa luz cenital que veíamos en el proyecto, que es se conservó. Y también nos dimos cuenta que este hall, además de articular espacialmente y de fugar constantemente el espacio y de abrirlo al espacio, teníamos ganas como de tratar de que tuviera otro tratamiento. Otro tratamiento. Y desde el proyecto se pensó que iba a ser la única caja que interiormente iba a conservar la luz cenital y su interior de hormigón. Y efectivamente así se hizo. Parece muy simple el paso de esa imagen del concurso a esta foto, pero un poco como contó Fer, las historias de la obra fueron largas y pesadas, porque evidentemente tener una pared interior de hormigón y exterior de hormigón representa por lo menos un desafío. Tiene que ver con la condensación, cómo es la estructura, cuál de las dos paredes sostiene a quién, si se tocan, no se tocan, hay que pagar dos paredes de hormigón, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte se pudo lograr eso. Y creo que tiene un condimento especial. Ese hall que articula espacialmente no solo las salas, sino todo ese programa de planta baja que habíamos definido en principio, se articula no solo en una dirección, sino que es oblicuo. Fue interesante también en el desarrollo verificar que ese techo de jets de iluminación iba a tener un desafío, una resolución técnica. Si se fijan, tiene una línea de iluminación y una línea de tendido de aire. Esta imagen está solo porque me gusta. Esta también porque me gusta, pero porque la verdad que fue poder estar presentes en el momento en que se construían las ideas, esas vigas que uno las dibuja en un corte y darse cuenta que tiene ese tamaño. Eso es una de las vigas, el entre vigas. Y el trabajo que se hizo fue casi egipcio, en el sentido que después se limpiaron viga a viga, después que se colaron, se limpiaron todas las vigas así. Y hubo que construir este andamiaje para sostener esas vigas. Ese es el espacio central. La verdad que es una instalación en sí misma. Siempre estábamos fascinados con este tipo de imágenes. Para después poder conseguir esa textura, el hormigón vuelve a aparecer como casi una superficie tersa y suave, ¿no? Y ese techo después agregó particularidades, algunas particularidades, que tienen que ver con la estructura. Tiene la misma luz que cualquiera de las otras salas, tiene la misma viga que cualquiera de las otras salas, pero tiene unos pequeños trucos. Y en realidad es un poco un desafío, le imprime un desafío a este techo. Y tiene que ver con... A ver, medio refilón. La viga va de ahí hasta acá. Pero en realidad, por el corte, los esfuerzos de corte son menores en este punto. Por lo cual, la viga en los bordes va de ahí hasta ahí nada más. Y en realidad, el alto de la viga, los 2 metros de viga, están funcionando solamente cuando tengo el momento en la mitad.
Por lo que de alguna manera nos permitió imaginar que este techo no llega siempre igual a sus bordes. De alguna manera ese techo flota. Ese techo no llega a las paredes de hormigón. Tiene que ver con esa idea de la espacialidad, como la espacialidad del hall teníamos la necesidad de que se abriera, se desintegrara, fugara en tres direcciones. Y la verdad que está bueno constatarlo después en la obra, cómo ese efecto del hall se percibe. Y con esta, creo que termino. Con esta imagen termino la exposición del espacio total, porque poder entender que en realidad la sala del hall, o la caja del hall, no es solo un hall, sino que es un articulador espacial oblicuo. Está constantemente articulando lo que sucede en la planta alta con la planta baja, pero no solamente de arriba a abajo, sino que también está siempre fugando hacia el entorno. Con esto me sirve para darle la palabra. No, perdón, es verdad. El esfuerzo de corte no es mayor, pero evidente, pero se podía disminuir en los bordes. Me sirve esto del espacio oblicuo para darle el micrófono a Adri y que termine la charla. Yo no me voy a poner tan poético como Marcos, me voy a poner más estratega y político. En este sentido, la estrategia justamente de poder fusionar todos estos temas que ya contaron Fernando y Marcos, es que llegamos a esto de la planta centrífuga, poder aunar el espacio total con la idea esta de el crecimiento celular y en etapas. Este es un proyecto basado en una planta panóptica, donde cualquier punto del perímetro del proyecto o del espacio está en relación directa con un espacio central. En este sentido, la rotonda, que ya un poco habló Marcos, en el sentido del piano nóbilo, la planta más de servicio, nos gustaba este dibujo, primero por el espacio central, en relación a unos espacios que en este dibujo están en principio indeterminados, ¿no? Donde la planta no dice qué es, pero que puede ser algunas cosas que imaginamos, y por otro lado empieza a relacionar el exterior, el interior y el espacio central con todos esos lugares. Bueno, acá un poco la planta, esta es la planta de documentación de la obra del museo, y es la planta baja. La planta baja nos servía a nosotros para que el hall, basado en estos puntos anteriores, donde el concepto del panóptico, si bien está como posiblemente muy relacionado con el tema de la seguridad y de la vigilancia, en este caso tratamos de darle una vuelta y ponerlo en el sentido en que el punto central pone en relación algunos puntos que a nosotros nos importaban. Con esto que ya contó un poco Fernando, en el sentido de todo el tiempo, desde el principio, queríamos tener como una planta pública y permeable. Tratamos de hacer esto teniendo un hall central distribuidor hacia los espacios más públicos que tenía que ver, y de mayor fluido de gente, que tenía que ver con el auditorio y el bar, la cafetería y la biblioteca, los servicios de este lado. Les cuento también, ya que no tiene que ver con esto de los espacios públicos, pero bueno, acá hay unas oficinas y de este lado está toda la parte de guardado de obra y restauración. Y esto nos servía a nosotros como para
tener un espacio central y entrar al corazón del edificio, y que eso jugara un papel importante en el sentido de poder como relacionar todos los espacios más públicos. En la planta siguiente, que es la planta alta del primer piso del edificio, vinculado a la planta baja por este espacio central y estas escaleras mecánicas, se genera como este anillo de recorrido. Se puede entrar a una sala, a otra sala y a la otra sala. Esto nos permitía a nosotros, en un punto, poder utilizar el hall, por un lado, en el primer piso, por otro lado, una sala, el hall, una sala, otra sala y otra sala por separado. Pero después nos dimos cuenta que en realidad también se podía usar el hall, una sala y dos salas unidas, lo que nos permitía ampliar algunos temas de relaciones entre los espacios. O, en realidad, todos los espacios juntos, con una sola muestra o una sola sala. Esto lo que nos habilitaba, en principio, era que podíamos tener perspectivas como de acá, hasta allá, atravesando todo el edificio, o entre salas, o sala, hall, atravesando el hall y los espacios intermedios. Y esto es un poco lo que decía, o el pie que me dejó Marcos, para poder hablar del espacio oblicuo, ¿no? O de las perspectivas oblicuas. Esto lo que nos habilitó es empezar a pensar cómo todos los espacios se relacionaban a partir del hall y incluso con el exterior, lo que en realidad venía a decir este tema que tenía que ver con el espacio central, era que la vuelta que le pudimos dar como al espacio del panóptico, que siempre se implanta el esquema, se convertía como un espacio panóptico pero tridimensional, y esto nos habilitó estas cosas, ¿no? De poder tener como un espacio exterior, interior, atravesado en tres dimensiones. Y empiezan, o sea, cosas que nosotros veíamos acá, o verificamos en estos primeros renders bastante feos, ¿no? Después empezamos a verificarlo en la realidad, ¿no? Cuando ya en la obra, pero para no hacerlo extenso, hicimos directamente como ya casi la obra terminada. Y nos traía como esta espacialidad en tres dimensiones que empezaba a generar estas cosas, ¿no? Donde gente que estaba abajo empezaba a participar del espacio de arriba, y la que estaba arriba empezaba a participar del espacio de abajo, y empezaban a tener lugar el hall, el auditorio, las otras salas, todos relacionados entre sí, pudiendo, como dijo Marcos, funcionar como algunas cajas estancas, pero también poder funcionar como un espacio integrado y que una sola sala, que es más o menos como está hoy, salvo por algunos temas que tienen que ver con cómo se presentan las salas, ¿no? Pero si no, podríamos tener como visiones oblicuas muy largas. Por otro lado, este hall central que empezaba a relacionar el espacio interior con el exterior, la estrategia de ubicar estas cajas no solo en relación al hall central, sino también, como ya un poco explicó Fer, este espacio exterior que vincula el hall con la plaza central, con la plaza de esculturas, también fue empezar a generar estos espacios exteriores
que jugaban como un papel bastante importante en la relación entre todas las cajas y en relación no solo entre las cajas, sino también empezar a poder empezar a tener estos espacios atravesados en planta baja, con renders de la entrega del concurso. Estas son algunas pruebas que ya empezaban anteriores a la entrega del concurso, y esto es un poco ya bastante avanzado y un poco antes de la inauguración, estos espacios exteriores. Estos espacios exteriores nos interesaban a nosotros como lugar donde la gente y el público empezaba a relacionarse con el edificio y el edificio con la ciudad. Son espacios intermedios, medios ambiguos, donde no es ni del edificio ni de la ciudad, y imaginábamos estos espacios como lugares intermedios y relacionados entre las cajas y entre el hall, para poder generar ahí como algunas salas exteriores donde, como pasa, y hoy tenemos el logo marino de Marta Minujin ahí, empezar a poder aprovecharlos como lugares de exposición exterior. Y eso en relación a la ciudad, que hacía que se acerque al museo de una manera distinta y no como habitualmente, ¿no? Llegar a un museo a veces resulta como difícil, no cualquiera va a un museo, salvo a esto. Y un poco alejándonos, empezamos a tener como estas imágenes, y eso nos habilitó a pensar algunas cosas que tenía que ver con la expansión de los límites de el museo en relación a la ciudad. Cuando empezamos a ver estas cosas, y ya en realidad antes, pero cuando empezamos a ver estas cosas, empezamos a verificar algunos proyectos que empezamos a hacer a partir de esta implantación, y que tiene que ver un poco como estas tres estrategias que venimos a contar. Una es la del espacio total, la del crecimiento celular, y este posible esponjamiento de las manzanas para generar una ciudad futura distinta. Un poco, ya desde el concurso nosotros hicimos una propuesta que tenía que ver con poder cruzar la avenida Camet y llegar a la playa. Creíamos importante tener como una puerta a Mar del Plata, atravesando el museo, donde acá imaginamos algunos temas que tenían que ver con exposiciones. Esto es una imagen del concurso, donde la puerta a Mar del Plata la imaginamos como una puerta a una ciudad cultural, y poder exponer en la playa, en el espacio público por excelencia que tiene Mar del Plata, nos parecía como algo importante. En ese momento presentamos y hicimos como algunos proyectos que tenían que ver con el atravesar la avenida Camet y un paseo en relación al museo y a la playa, y a toda la gente que corre por acá y anda en patines y patinetas, y todo esto podía convertirse